en Ciencias con orientación en el trabajo social por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Adscrito al cuerpo académico en Consolidación, Estudios Sociales para el Desarrollo Sustentable. Perfil deseable PRODEP 2022-2025. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Nivel 1. Líneas de investigación: pobreza, salud y políticas públicas, salud, familia y vulnerabilidad social, determinación social de la salud. Miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales y de la Red Mexicana en Investigación en Política Social. Ha coordinado 4 libros relacionados con temas de política social y pobreza, 2 de ellos productos de los seminarios de la REMIPSO, así como también ha escrito en autoría y coautoría alrededor de 35 publicaciones entre capítulos y artículos en revistas indexadas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí en la presentación del libro Vulnerabilidad, Salud y Políticas Alimentarias. Y antes de iniciar, me voy a permitir leer el currículum de uno de los autores. Ahorita se leyó uno de los autores. Vamos a leer ahorita el segundo autor, que también está participando como coordinador del presente libro. Y él es Jorge Arzate Salgado, originario de la ciudad de Toluca, nacido en 1966, es sociólogo y poeta. Tiene un currículum muy interesante, es doctor en sociología por la Universidad de Salamanca y maestro en investigación y desarrollo de la educación por la Universidad Iberoamericana. Se desempeña actualmente como profesor de carrera en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y bueno, pues ahora sí que ha escrito más de 170 trabajos científicos, entre libros, artículos, capítulos de libro, textos, en fin, trae un buen background sobre toda su producción, tanto en el ámbito científico, y esto es bien interesante, el que podamos nosotros aquí en la Feria Universitaria del Libro contar con estos perfiles de escritores tan prolíficos que en primera instancia son científicos, o en el caso de Jorge es científico, pero también escribe poesía. El caso que hoy nos ocupa es de una temática que es de suma importancia y es sumamente relevante para todos nosotros, que tiene que ver con la vulnerabilidad en términos de salud y políticas alimentarias. Hace poco, nada más para poner algunos datos, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social dio a conocer algunas cifras sobre pobreza en nuestro país y es lamentable cómo uno de los rubros que más salieron evaluados en términos de carencias es el acceso a los servicios de salud, pero además en un país como en el nuestro, con esta gran riqueza que poseemos, el hecho de decir que hay un sector de la población que experimenta carencia alimentaria, obviamente esto nos debe preocupar. Y en este caso, pues tenemos a uno de los autores, sociólogo, que ha estado en los últimos años, pues prácticamente trabajando sobre estos temas. Y bueno, pues bienvenido, Jorge, a esta Feria Universitaria del Libro. Es un gusto tenerte por acá. Y bueno, pues quisiéramos que nos platicaras sobre cuáles son estos determinantes sociales de la salud y pues cuál es esta argumentación desde el campo de la sociología. Yo sé que la sociología a veces es un tanto compleja, pero también es muy persuasiva, porque cuando la escuchamos y cuando la leemos, pues desde luego que cada vez nos va persuadiendo y nos va llamando a seguirla leyendo. Adelante, Jorge. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias, Roger, por la invitación, gracias a la Feria Universitaria del Libro. Estoy encantado de estar aquí en Tamaulipas. Yo vengo de Toluca, imagínense, una ciudad muy fría, y llega uno aquí, qué rico, la verdad tiene un clima hermoso. Este es un libro que fue publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en conjunto con la editorial Puerta Abierta, Editores, y surge de un proyecto de investigación con otro compañero que no pudo venir, José Manuel, que tiene un proyecto con ACID sobre determinantes sociales de la salud en comunidades muy vulnerables de la periferia de Nuevo León, de la ciudad de Monterrey, para ser concretos. Y este libro es un primer producto de ese proyecto. Es un libro que tiene una parte teórica, tiene 2 capítulos teóricos, otro capítulo con un estudio analítico de políticas, un estudio comparado de políticas públicas alimentarias, y un último capítulo sobre un análisis, pero con un acercamiento cualitativo de las políticas. Como ya dijo el doctor Rogelio, la alimentación es un tema muy importante para México, porque el país presenta entre el 20 y 25% de la población, fíjense lo que estoy diciendo, una cuarta parte de la población mexicana está en pobreza alimentaria. ¿Qué significa esto? Que no puede satisfacer sus necesidades de nutrientes en un día, ¿sí? Población que hay veces puede comer, pero no puede desayunar o no puede cenar, y además población que padece, derivado de esta realidad, pues una serie de enfermedades, ¿sí? Desde obesidad o también lo contrario, ¿no? Hay muchos estudios sobre la salud, sobre la alimentación, desde perspectiva pues médica, sí, sobre todo médica, ¿no? De la nutriología, de la nutrición, perdón. Y la particularidad de este libro es su perspectiva sociológica, ¿sí? Esto lo hace relevante porque nosotros en el libro planteamos acercamientos, como ya dije, teóricos, que nos permiten comprender los procesos sociales de alimentación, pero también nos permiten comprender la naturaleza de la pobreza alimentaria, y tercero, permiten entender cómo los diferentes gobiernos a nivel América Latina, a nivel México, han intervenido el problema de la pobreza alimentaria a través de diferentes políticas de seguridad alimentaria y particularmente a través de programas compensatorios alimentarios. Esta es la relevancia de este libro, ¿no? Sí, Jorge, fíjate que en alguna ocasión, en las experiencias que hemos tenido como investigadores, a mí me llama mucho la atención cuando hemos estado en algunas comunidades cuyos niveles del ingreso son bajos, y veíamos, por ejemplo, que a la hora de que van los niños a entrar a la escuela, el previo, ¿no? Hemos hecho observación, estar ahí viendo cómo interactúan precisamente en estas unidades. Vemos a los niños cómo salen corriendo, y compran, por ejemplo, un refresco, ¿no? Un refresco, y luego salen las mamás con el niño que lo llevan a la escuela y le compran alimentos chatarra, que sabemos a toda cosa que no le va a nutrir. Cuando nosotros veíamos esto, nos dimos a la tarea de hacer algunas entrevistas, y cuando le preguntábamos a las señoras por qué les daban refresco en lugar de leche, nos decían, es que si les doy leche a los niños nunca se van a llenar. Con el refresco se llenan, claro, les estás dando una bomba calórica. Creo que aquí hablar de la alimentación es un tema central, es un tema medular. Desde la perspectiva sociológica, abordan esta temática sobre qué pasa con estas rutinas, ¿no? Que a veces uno diría, híjole, realmente hay una población que recibe una transferencia del gobierno para que compre alimentos, pero en lugar de consumir un alimento que realmente le permita una nutrición, pues consume alimentos que le van a estar generando una bomba calórica que a largo plazo pues va a tener obesidad,
y, ¿por qué no, hasta diabetes? Sí. Un problema de salud pública que ya empieza a ser. ¿Cómo ven esto? Precisamente en el capítulo 1 del libro, que se llama Determinantes sociales de la salud, una argumentación sociológica, lo que nosotros debatimos es esta visión de las Naciones Unidas, de muchos gobiernos a nivel mundial, en el que aceptan que existen determinantes estructurales, ¿sí? que implican o que van modelando los procesos alimentarios, ¿no? En efecto, existen estos determinantes estructurales, ¿no? Por ejemplo, la pobreza, esa es una, el nivel de ingreso de las personas, ¿no? Pero lo que nosotros argumentamos en este capítulo es de que es necesario ampliar la mirada, precisamente, ¿no? Es decir, se tiene que identificar aquellos determinantes a nivel estructural, pero también existen una serie de variables o determinantes de la salud a nivel de las instituciones. Sobre todo, es decir, qué pasa dentro de las comunidades rurales, urbanas, y qué pasa dentro de las familias. Cómo dentro de las familias, por ejemplo, cuáles son aquellas variables que determinan la producción de la alimentación de manera cotidiana. Y hay otra dimensión más, la dimensión individual de las personas, lo cual también es sumamente importante porque finalmente las personas, todos nosotros, si ustedes lo saben, pues partimos de un conocimiento de cómo alimentarnos, por qué alimentarnos y bajo qué principios hacerlo, ¿no? Entonces realmente tenemos estos tres niveles de análisis: el análisis histórico, estructural, económico, el análisis de lo que sucede dentro de las familias para producir alimentación y el análisis de la acción social y de la concepción ideológica y conocimiento que tienen las personas sobre la alimentación. Esto es sociológico, es sociología, precisamente, claro, ¿no? Jorge, ¿hasta dónde nos debe preocupar y ocupar? Yo me acuerdo que antes de que el gobierno esté interviniendo en una comunidad, sea rural o sea urbana, aplica la quiz. ¿Qué es la quiz? Es el cuestionario único de información socioeconómica. Y en este cuestionario, pues ahora sí que es el primer acercamiento para poder construir a partir de esta información políticas públicas. En alguna ocasión estuvimos revisando algunas estadísticas y en algunas zonas es muy lamentable cuando las respuestas o algunas de las respuestas te dicen cuántas veces comiste hoy, y que te pongan hoy solamente comimos una vez, o en esta comunidad se come una vez al día. ¿Hasta dónde nos lleva esta situación? Digo, estando viviendo en un país tan rico, estando viviendo en un país que es una de las 15 economías que más producen en el mundo, y que tengamos este tipo de situaciones. Es un problema de distribución, es un problema de desigualdad de oportunidades. ¿Qué es lo que ocurre ahí, Jorge? Ustedes con sus investigaciones. México, como bien lo dice el doctor Roger, es un país con una contradicción enorme. Somos el país número 10 en el mundo productor de alimentos. Y además fíjense que México tiene una canasta de exportación de alimentos muy grande. En América Latina muchos países exportan 1 o 2 productos alimentarios, que son sus productos estrella, ¿sí? Pero México tiene más de 25 productos alimentarios de exportación, lo cual lo hace un peso pesado de la producción alimentaria a nivel mundial. Pero repito, 20-25% depende del estado de la república, pues el 20 o 25% de la población no puede alimentarse, ¿sí? Es decir, no tenemos una política y carecemos realmente al día de hoy de una política alimentaria eficiente, dijéramos, ¿no? Muchos gobiernos, y ese es un tema que trata el libro, muchos gobiernos a nivel federal, pero sobre todo a nivel de los estados y los municipios, han implementado desde hace mucho tiempo, incluso décadas, políticas que llaman de seguridad alimentaria,
¿Y qué son estas políticas? ¿Qué son estos programas concretamente? Pues bueno, llegan y te dotan, te dan, te transfieren una pequeña canasta alimentaria o una cajita con algunos alimentos, ¿sí? Lo que nosotros pensamos, y aquí lo demostramos en dos artículos de este trabajo, es de que primero esas políticas no son de seguridad alimentaria, porque solamente cubren un aspecto de la producción, de la necesidad, más bien para cubrir la necesidad alimentaria, ¿sí? Que es la dotación pues de unos 20 o 30 productos que les dan a las familias, hay veces cada 15 días, hay veces una cajita cada mes, hay veces una cada 2 meses, y realmente eso no puede ser una política de seguridad alimentaria. Una política de seguridad alimentaria requiere un proceso complejo de acciones perfectamente organizadas, estructuradas bajo una lógica. Por lo menos requiere producción de alimentos subsidiados, lo cual implica una política hacia el campo, de apoyo hacia el campo, hacia ciertos sectores productivos. Requiere una política de distribución de los alimentos, requiere después una política para que las familias puedan comprar los alimentos. Eso tiene que ver con la pobreza económica, porque en principio si no hay dinero no se puede comprar nada, ¿no? Requiere una política también en donde las familias sean apoyadas, sobre todo las más pobres, las más vulnerables, para que puedan tener en sus casas los elementos fundamentales, esenciales para manejar, conservar, calentar y transformar los alimentos. Y además se necesita conocimiento, porque en muchas comunidades pobres de México, eso lo sabemos por el trabajo de campo, no hay un conocimiento ni del uso, ni de cómo conservar, ni de cómo producir una dieta balanceada, saludable para los niños, ¿sí? Claro. Fíjate, Jorge, que tenemos un país maravilloso, un mosaico de culturas, un mosaico de geografías, ¿no? Aquí en el estado de Tamaulipas se producen muchas hortalizas, ¿no? Se produce cebolla, se produce papaya, se produce aloe vera, tenemos denominación de origen, por ejemplo, de tequila, de mezcal. Hay una, digamos, actividad agrícola importante. Pero tú vienes del Estado de México. A mí el Estado de México se me hace bien interesante porque es uno de los, llamémosle, estados que hace frontera con muchos otros estados, ¿no? Con la Ciudad de México, con Guerrero, con Puebla, bueno, en fin. Entonces pareciera ser que estamos hablando de ahí de una geografía muy plural. Ajá. En términos de programas de seguridad alimentaria en el Estado de México, ¿qué se está haciendo allá? Y de acuerdo a tu experiencia, ¿qué se está haciendo en el resto del país? Si es que nos pudieras dar una orientación de algunos otros ejemplos de política alimentaria en otras entidades de la República. Sí, pero hablando del Estado de México, donde yo vengo, hay que decir que el Estado de México era el granero del país y era el granero de la Ciudad de México. Era, porque actualmente ya no lo es. El Estado de México tenía 2 zonas de producción de maíz y producción de leche muy importantes a nivel nacional, que era el Valle de Toluca y el Valle de Cuautitlán. Hace 50 años el Valle de Toluca y el Valle de Cuautitlán pues prácticamente satisfacían la necesidad de maíz, de leche y de muchos productos alimentarios para la Ciudad de México. Hoy en día, por ejemplo, el Valle de Toluca ya casi no produce maíz, cuando pues tiene una tierra fabulosa para producir la milpa. Hoy cada día hay menos milpas y la ciudad de Toluca pues se ha ido tragando toda la tierra productiva, ¿sí? Y bueno, esto también hay que sumarle otro fenómeno, es la destrucción de los nichos ecológicos, pero sobre todo de las cuencas hidráulicas. Entonces en Toluca se destruyó pues todo el sistema de lagunas que nosotros teníamos, ¿sí?
y eso ha sido una terrible crisis, ha generado una crisis ecológica muy grave para el valle, ¿no? Entonces el Valle de Toluca, que era un productor de maíz, de productores campesinos muy fuerte, hoy en día pues tiene mucha pobreza alimentaria, ¿sí? Por eso el gobierno del Estado de México, desde principios de este siglo, implementó su política de lucha contra la pobreza alimentaria, pero es una política que está basada en la dotación de cajitas, de despensas, de canastas alimentarias, ¿no? Se ha gastado millones de pesos desde el año 2012 hasta la fecha, se dan millones de cajitas, pero cuando hacemos el análisis de la política, de las reglas de operación, de la focalización, de la eficiencia alimentaria de las cajas, ¿sí?, pues nos damos cuenta que es una política que ha tenido poco impacto en la lucha contra la pobreza alimentaria. Entonces aquí presentamos en el libro, el último capítulo, pues un análisis de la primera oleada de políticas de seguridad alimentaria del gobierno del Estado de México, ¿sí?, presentando algunas análisis del programa como tal, de sus reglas de operación, y también presentamos algunas evidencias cualitativas de adultos mayores, de mujeres en situación de pobreza, jefas de familia, que en aquel momento recibieron las cajitas, dándonos su opinión, ¿no? Entonces esto es muy interesante, este libro, porque es de los pocos estudios que se han publicado realmente sobre esta política en el Estado de México, basada en la dotación de despensas pequeñas, ¿no?, muy pequeñas, ¿sí?, millones de despensas al año, pero al final una familia pues recibe una dotación mínima, ¿sí? Correcto. Pues muy bien, Jorge, te agradecemos mucho que nos estés acompañando en esta Feria Universitaria del Libro 2023. Y bueno, pues vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro investigador y dejamos 10 minutos por si alguien tiene alguna pregunta, alguna opinión que tenga que hacerle a Jorge, ahorita que lo tenemos aquí. Nada más levantando la mano para hacer la pregunta. Les quiero decir también que el libro lo pueden descargar de forma gratuita en la página de Puerta Abierta Editores. Entonces googleen Puerta Abierta Editores, le dan el nombre del libro, Vulnerabilidad, Salud y Políticas Alimentarias, de Jorge Arzate Salgado y José Manuel Rangel Esquivel, y pueden descargar el libro en PDF. Excelente. Excelente, Jorge, pues muchísimas gracias, realmente es un honor tenerte por acá, abordando un tema tan importante para el desarrollo humano, para el desarrollo humano y obviamente para nuestro país tan necesario que es el que nos den luz respecto a un tema tan complejo. Te agradecemos mucho y bueno, pues brindémosle un aplauso a nuestro invitado de hoy. ¿Mande? Sí, tenemos 4 libros para regalar. Alguien, si a alguien le interesa, levante la mano y con gusto. Allá 1, 2, 3, 4. Ahí están ya. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, ahí hay una pregunta. Gracias, buenas tardes. Gladys. Muchas felicidades, doctor. La verdad que usted habló de los determinantes estructurales. Es importante esa parte, pero también hay que ver los determinantes proximales. Hay que saber por qué la gente come mal. Y ahí transversalizaríamos, o lo haríamos de manera transversal, otros factores que tienen que ver, otras políticas públicas que se tienen que implementar. Mi pregunta concreta sería, ¿cuáles son sus propuestas para poder de raíz buscarle solución y no darles mejoralitos con esa distribución de despensas de muy mala calidad a veces y que no resuelve nada y que se están invirtiendo muchos millones de pesos, además de que le están dando otro sentido? Eso lo sabemos. Gracias. Bueno, qué bueno que hace esta pregunta. El libro también, en el capítulo 3, hace un análisis de 3 políticas de lucha contra la pobreza alimentaria que se han implementado en América Latina.
Entonces se compara el componente alimentario del Progresa mexicano, que duró 29 años con diferentes nombres, del programa de la política y programa Fome Cero o Hambre Cero de Brasil durante el primer mandato de Lula, y el FOSIS en chileno, que es un programa de lucha contra la pobreza en Chile. Es muy interesante la comparación que hace el libro, porque ahí nos muestra que quizá el mejor programa de lucha contra la pobreza alimentaria que se ha implementado en América Latina es Hambre Cero de Brasil. Y ahí nos muestra por qué, por su diseño integral. Hambre Cero tenía un diseño integral, en verdad, para atacar desde de raíz el problema. Hambre Cero invirtió mucho dinero en producción de alimentos, no solamente en producción, sino en dotación de tierra en Brasil, ¿sí?, a los que no tenían tierra. Invirtió dinero en cocinas populares para la gente que era muy pobre y que necesitaba alimentos calientes. Impulsó la producción a nivel de pequeños baldíos, de huertos familiares de alimentos, ¿no? Impulsó la distribución de esa producción a nivel de las familias, a nivel comunitario, ¿sí? Impulsó el uso de aguas limpias que se tomaban del agua de lluvia, sobre todo en la región del Sertão, que es una región muy pobre, la región más pobre de Brasil, ¿sí? Es decir, Hambre Cero sí tenía esta integralidad y logró en pocos años, porque realmente duró poco, logró sacar a millones de brasileños de la pobreza alimentaria. Quizás sea el único programa en América Latina que lo ha logrado de manera masiva. Entonces vale la pena echarle un vistazo al diseño de Hambre Cero, Fome Cero en Brasil. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿tiene otra pregunta? Adelante, sí. Claro que sí. Usted como sociólogo, ¿qué propone para resolver esta problemática? Yo, si tuviera capacidad como gobernante, implementaría un programa similar a Hambre Cero. Un programa tan bonito, también estructurado, implica invertir dinero, pero es necesario en un país con tantas carencias alimentarias como México, sobre todo en un país con muchos niños y niñas que no pueden alimentarse todos los días. Y son niños, es un desperdicio social, por decirlo así, ¿no? Porque un niño que no se alimenta es un niño que va a tener, que no va a poder avanzar en la escuela y que va a desertar o no va a tener inclusión educativa. Entonces habría que invertirle, es una inversión para ganar como país y ojalá que algún día tengamos un programa nacional de seguridad alimentaria que abarque todos los procesos de la seguridad alimentaria. Alguna vez lo tuvimos en alguna época en México, pero desde hace muchas décadas el asunto alimentario, para ser francos, se ha abandonado bastante. ¿Qué se podría hacer para restablecer o hacer el campo abiertamente sobre la pobreza e investigar a profundidad y reactivar esos nuevos, se podría decir, elementos del campo y meterlos otra vez hacia la distribución social? Bueno, es necesario reactivar el campo mexicano, sobre todo el campo de los sectores campesinos, pues, por muchas razones, porque el campesinado con su trabajo lo que hace es mantener activos, vivos, los nichos ecológicos, ¿sí? Cuidan el agua, cuidan los bosques y la tierra. Si la tierra no se trabaja, termina erosionándose. Entonces es muy importante el trabajo de los campesinos en México. México es un país de campesinos, es un país, fíjense, que tuvo una enorme revolución, una importante revolución que buscó y logró de alguna manera la distribución de la tierra. Pero hoy en día, en el siglo XXI, la economía campesina es la más pobre, el campo campesino, por decirlo así, está abandonado. Entonces yo creo que sí tendría que reactivarse
la producción de alimentos en las comunidades campesinas, como lo han hecho también con mucha eficiencia algunos países como Bolivia. Bolivia, que le ha apostado a la producción de alimentos a nivel del campesinado de las comunidades locales y ha sacado de la pobreza a millones de bolivianos y además ha asegurado alimentos baratos pues, para toda la población. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues ahora sí que me voy a permitir hacer entrega del presente reconocimiento. La Universidad Autónoma de Tamaulipas le entrega el presente reconocimiento al doctor Jorge Arzate Salgado por su destacada participación en la segunda edición de la Feria Universitaria del Libro UAT 2023, Tampico, Tamaulipas, del 14 al 22 de octubre del 2023, verdad, belleza, probidad, firma el contador público Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la universidad. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias.